Berlín, una ciudad de sofisticación y arrepentimiento. Y en el centro de la ciudad, una isla dedicada a museos que guardan extraños y oscuros secretos. La misteriosa belleza de una reina egipcia, una desgracia vikinga mortal, la magia del sombrero de un mago y un altar sagrado dedicado a la causa del mal. Secretos escondidos a la vista de todos en la isla de los museos de Berlín. Cada mañana en Berlín, Alemania, miles de personas atraviesan el centro de la ciudad para cruzar un puente hacia el pasado. El río Spree rodea una isla que acoge 5 conocidos museos, entre ellos 2 que guardan secretos del mundo antiguo, el Museo Nuevo y el Museo de Pérgamo. Ambos fueron prácticamente destruidos en la Segunda Guerra Mundial. El Museo de Pérgamo se reconstruyó tal y como era antes de ser destruido, pero cuando el Museo Nuevo reabrió en 2009, su atrevido diseño no escondía su pasado reciente. Al contrario, los arquitectos conservaron algunas paredes acribilladas como prueba del brutal conflicto. En esta sala se conservan muestras de otro tipo de contienda. Es posible que esta antigua espada vikinga fuese arrancada de la fría mano de un muerto. Porque los vikingos creían que un guerrero y su espada eran inseparables, tanto en la vida como en la muerte. Hoy en día los vikingos ya no existen, pero siguen vivos en las películas que requieren especialistas, como Kjell Lombo y su hijo Gernot. Al igual que los vikingos de verdad, estos hombres saben lo que les gusta en una espada. Bien afilada, flexible, equilibrada y de acero bueno. Así cortará perfectamente la carne. Los vikingos afirmaban que sus espadas eran indestructibles, pero entrañan un misterio que desconcierta a los historiadores. Muchas veces se descubren rotas en pedazos. Si tan fuertes eran, ¿por qué se rompían? Eso es un secreto del museo. Comenzamos la investigación con un análisis más detallado de la espada del museo. En una cara aparece escrita la palabra Ulfbert. Los historiadores afirman que ven esta palabra a menudo en las espadas vikingas rotas. Durante sus incursiones en las costas europeas, los vikingos se adentraban por el Rin para comprar espadas forjadas en las fundiciones alemanas, incluida una llamada Ulfbert. Esta fundición moderna se especializa en la reproducción de armas antiguas. Aquí esperamos descubrir por qué las espadas Ulfbert eran propensas a hacerse añicos. Le preguntamos a Jens Nedlich, forjador de espadas, y nos da una sorprendente respuesta. La espada Ulfbert era el Rolex o el Mercedes de la época medieval. Con ella se atraviesa la carne con facilidad. Era casi imposible que se rompiera. Le pedimos a Jens que nos demuestre que las espadas son fuertes de verdad cuando se hacen con la técnica de Ulfbert. Primero, hay que utilizar diferentes tipos de acero. Uno blando y otro duro. Esta combinación resulta en un acero que al ser fuerte permite un filo bien afilado y al ser flexible evita la rotura en impacto. El truco es que la hoja contenga la cantidad exacta de carbono. Esto requiere golpear insistentemente los materiales para que se combinen, recalentarlos en una fragua de carbón y retorcerlos para conseguir la estructura molecular adecuada. Hay muchos pasos en la fabricación de una espada. Y en cada paso es posible equivocarse y arruinarla.
Jens asegura que su manera de forjar el acero hoy en día es muy similar al método que utilizaban los forjadores de Ulfberht. Acabada. Como el acero contiene la cantidad adecuada de carbono, el filo resultante no solo es afilado, sino también muy resistente. Esto era el orgullo y además el alma de un guerrero. Pero ¿y la espada Ulfberht que hay en el museo? ¿Es de acero de calidad? No muy lejos del museo hay un laboratorio en el que se realizan pruebas químicas en objetos antiguos. La espada se sometió a un análisis molecular y una radiografía que revelaron la estructura física del metal. El doctor Hermann Born, experto en conservación, nos cuenta los resultados. Contiene un 0,6% de carbono, lo que indica que el acero es perfecto para la hoja. Pero si las espadas Ulfberht eran tan buenas, ¿por qué se rompían? Resulta que no todos los comerciantes de armas del siglo XI eran honestos. Algunas de las espadas que se vendían bajo el nombre de Ulfberht estaban hechas por otros fabricantes. Ulfberht era una marca de calidad. Todo el mundo lo sabía, así que intentaban imitarlas. Pero las imitaciones no tenían ese acero robusto creado con gran esfuerzo y trabajo. El metal pasaba directamente del fuego a su forma final. Una frágil imitación podía parecer una espada maciza a la Ulfberht. Con un buen precio y con el famoso nombre, cualquier vikingo cándido la compraría. Para averiguar cuánto le costaría el engaño, vamos a probar con estas dos espadas. Una es de calidad Ulfberht y la otra no. Kelle va a probar su capacidad de corte. No le hemos dicho cuál es cuál. Con esta espada y con mucho esfuerzo, Kelle causa daños menores. ¿Será la otra espada más eficaz? Si pensáis que esta es la que se forjó con la técnica Ulfberht, estáis en lo cierto. Pero en combate, poco se puede cortar hasta que se han sorteado las defensas del adversario. Los primeros golpes suelen ser acero contra acero. Es entonces cuando un vikingo descubre si su espada es buena o no. Sea buena o mala, un vikingo que muere con la espada en la mano muere feliz. Era la clave para ir, tras la muerte, a Valhalla, el salón de los muertos. Morir luchando con la espada en la mano era el deseo de cualquier guerrero. A continuación, os revelamos el secreto de la belleza de Nefertiti. Algunos no parecen tan interesados en ella. Quizá visitar a Nefertiti solo era un punto más en su lista de cosas que hacer. Pero otros parece que intentan atravesar el cristal y llegar al alma de Nefertiti. ¿Por qué suscita semejante fascinación? Es un secreto del museo. Nuestra investigación comienza no muy lejos del museo, a las afueras de Berlín. Llegamos a un edificio repleto de dioses y héroes de yeso. Algunos parecen antiguos, pero las apariencias engañan. Esto no es un museo, es un taller de arte.
Hemos venido aquí porque los que mejor pueden comprender la fascinación por Nefertiti son probablemente aquellos que tratan de imitarla. Aquí se realizan las reproducciones para la tienda de recuerdos del museo. Como nos cuenta el director del taller, Thomas Schelper, ha habido muchos intentos de perfeccionar la réplica de Nefertiti a lo largo de los años. Esta es de los años 30 y tiene los dos ojos cerrados. Esta fue hecha a partir de un molde del busto original. Después el artista la trabajó en el estudio para crear a mano el ojo que le faltaba. Este es el último modelo, el que usamos desde 2009 y que se creó con la ayuda de un moderno escáner láser. El escáner 3D reveló los bellísimos planos de la cara de Nefertiti en todo lujo de detalle. Es una superestrella lista para su primer plano. Pero la ciencia no alcanza a revelar el origen de la fascinación que suscita. Nadie sabe qué es exactamente, pero parece que tiene un secreto que la hace muy popular. Puede que la pintora del taller, Annette Schultz, sepa cuál es el secreto. Cada día reproduce los rasgos faciales característicos de la imagen de Nefertiti. La línea de los ojos y las cejas tiene que ser exactamente igual que el original, o la famosa expresión de Nefertiti no sería la misma. Annette se esfuerza en captar algo más. Las sutiles líneas que revelan que Nefertiti era una mujer madura. Lo más fascinante de pintar a Nefertiti es tratar de imitar las marcas de la edad, su historia. ¿Será su experiencia vital lo que la hace tan fascinante? Ella era reina de verdad, no solo la mujer del rey. Se sabe que gobernaban Egipto entre los dos. El marido de Nefertiti era el gran rey Akenatón. Urdió un plan para aumentar su poder y decretó que todos los dioses eran aspectos de un mismo dios y que Dios solo hablaba a través de él. Akenatón quería juntar todas esas ideas en un solo dios, el disco solar de Atón. Para promover esta nueva religión jerárquica, Nefertiti utilizó su prestigio de madre, de guerrera y de belleza reconocida. Conservaba el misticismo manteniéndose distante. Los que conseguían una audiencia con ella veían cómo se había preparado para conseguir el máximo efecto, untándose con aceites especiales que hacían que la piel le brillase bajo el sol. Su belleza calculada ayudó a vender la nueva religión, pero después de su muerte, la antigua volvió con sed de venganza. A continuación, descubriremos el poder secreto de un altar sagrado. La isla de los museos de Berlín es para los que aman el pasado. Pero el pasado puede ser peligroso en manos de los que lo utilizan para hacer el mal. Y esto es especialmente cierto en lo que hay bajo este techo de cristal, un objeto antiguo tan grande que se construyó un edificio entero para albergarlo. Lo encontró en 1865 un arqueólogo alemán en las ruinas de una antigua ciudad griega llamada Pérgamo. Hoy en día ocupa una sala de 6 pisos de altura y con la extensión de un campo de fútbol. Se conoce como el altar de Pérgamo. Es un monumento en honor a la ambición cultural de los reyes de Pérgamo, quienes querían convertir Pérgamo en una segunda Atenas. Esas ambiciones están talladas en las paredes del altar, en escenas de batalla de gigantes vencidos por los poderosos dioses del Olimpo. Es la máxima expresión del relieve de la cultura griega. Y si tenemos en cuenta su emplazamiento original en la cima de una colina,
parece que sus constructores pretendían que fuera un lugar de poder. No hay otro con un emplazamiento como este. Desde la monumental escalera se ven las montañas y el Mediterráneo, que se encuentra a unos 30 kilómetros. También se ve el puerto de Pérgamo, la ciudad de Elia. Se ven barcos que se dirigen al puerto. ¿Cuál es el poder del altar de Pérgamo? Es un secreto del museo. Empezamos nuestra investigación subiendo las escaleras. Arriba descubrimos un sentimiento de euforia. Al mirar hacia abajo, uno se siente casi como un dios. Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo alguien que subió aquí y tuvo ese mismo sentimiento. Era un joven arquitecto llamado Albert Speer, un leal seguidor de Adolf Hitler. En 1934, Albert Speer fue nombrado arquitecto jefe del partido y Hitler se refería a él como el primer arquitecto del Tercer Reich. Hitler encargó a Speer la construcción de un estadio en Nuremberg para los mítines del partido nazi. Al recordar el poderoso sentimiento del altar de Pérgamo, decidió utilizarlo como modelo. Primero, adoptó la forma simétrica del altar de Pérgamo. Y después, la combinación de escaleras y columnatas. Volvió a la arquitectura clásica y utilizó bloques enormes de piedra para dar la impresión de durabilidad y fuerza. Esto es todo lo que queda del estadio que Albert Speer construyó. Su diseño inicial incluía un friso de gigantes y dioses, pero decidió no hacerlo. Albert Speer modificó el diseño original. Eliminó el friso de gigantes y dioses y suavizó toda la estructura. Porque en la Alemania nazi solo había un dios, el Führer. Y este fue el resultado. Creó una estructura de enorme envergadura para impresionar a la gente. Destacó la parte central para expresar el principio del liderazgo, ya que era el principio más importante de la ideología nazi. En este estrado, mirando desde arriba a la multitud, Adolf Hitler proclamó que el Tercer Reich duraría 1000 años. Nos mantendremos firmemente unidos por nuestra Alemania, tan firmes como esta piedra. Cuando estás aquí junto con 100.000 personas, se siente esa superioridad. Te sientes parte de una nación fuerte y poderosa. Y ese es el efecto que Speer quería lograr cuando diseñó esta arquitectura. Speer comprendía el poder de la arquitectura, pero nunca conoció el verdadero poder ni el propósito del altar de Pérgamo. Speer creía que la estructura que se encuentra en el museo era el altar original completo, pero no lo es. En realidad, al final de la escalera había una gran plataforma elevada abierta a los cielos. Speer tampoco sabía que cuando se construyó el altar, en el complejo de la colina ya había un anfiteatro para dar discursos. Entonces, ¿para qué era el altar? Hoy en día los historiadores creen que fue construido poco después de que la ciudad fuese atacada por un ejército de galos. Pese a ser menos, los ciudadanos de Pérgamo consiguieron vencerlos. Las victorias de los reyes de Pérgamo se celebraban con muchas ofrendas. Y este es uno de sus usos: ser un lugar colosal de ofrenda en honor a Zeus y Atenea en agradecimiento por salvar la ciudad de los galos. Eran habituales los sacrificios dadivosos en determinadas festividades.
No era raro sacrificar 100 toros a la vez. Así pues, el altar no se diseñó como símbolo del poder de un demagogo, sino como un lugar donde los ciudadanos agradecidos se reunían para celebrar su supervivencia. No tenía que ver con el poder del hombre, sino el de los espíritus. ¿Podría haber un contraste mayor con el espectáculo totalitario ofrecido en las gradas nazis? A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, averiguaremos por qué esta reliquia antigua estaba destinada a explotar. En la isla de los museos de Berlín, los objetos antiguos llegan a menudo un poco deteriorados. Suelen necesitar una cuidadosa limpieza y puede que un poco de pegamento. Y después está esto. Un almacén lleno de fragmentos, todos provenientes del mismo lugar en un desierto del Medio Oriente, y todos con más de 3000 años. Puede parecer que quien los desenterró se los encontró así, pero no. Los descubrieron intactos y cada uno pesaba varias toneladas. ¿Cómo acabaron hechos añicos? ¿Hay alguna esperanza de reconstruirlos? Estos son secretos del museo. Nuestra historia comienza en 1899 con un rico joven berlinés llamado Max von Oppenheim. Se mudó a El Cairo por un puesto diplomático, pero se aburrió enseguida del trabajo. Al igual que su contemporáneo Lorenz de Arabia, Max se volvió un apasionado de la cultura árabe y soñaba con vivir aventuras como buscador de reliquias. En la cercana Siria, embarcó en una peligrosa expedición hacia el nacimiento del río Kabur. Escuchó a los beduinos contar relatos asombrosos sobre monolitos enterrados en las arenas del desierto. Max quería creer. Y en una colina llamada Tel Halaf, su fe fue recompensada. Desenterró una extraña estatua de piedra mitad humana, mitad inhumana. Durante muchos años el equipo de Max siguió excavando, recuperando 30 estatuas completas que confirmaban la existencia del pueblo bíblico de los arameos. Su nuevo sueño era mostrar los dioses de Aram al mundo. En 1930, Max regresó a Berlín con sus tesoros, convencido de que los museos se pelearían por exponerlos. Y si lo hubieran hecho, estos fragmentos no estarían hoy en el suelo de un almacén. Pero con sus presupuestos mermados por otras costosas exposiciones, todos los museos de la ciudad le cerraron las puertas a Max. No iba a rendirse fácilmente. Convirtió una antigua fundición de hierro en museo privado. Sentada en su trono, la gran diosa de Tel Halaf, que ha conservado su sonrisa de piedra durante 5000 años. Estaría encantado de poder mostrarle en persona al menos una vez mi museo de Tel Halaf en Berlín. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial. Una noche de noviembre de 1943, un bombardeo de los aliados azotó Berlín y alcanzó al Museo Tel Halaf. Sorprendentemente, las estatuas de piedra sobrevivieron al ataque, y cuando el suelo se convirtió en llamas, resistieron en semejante horno. Entonces llegaron los bomberos para apagar el fuego, y en cuanto el agua fría tocó la piedra caliente, las estatuas explotaron. Los tesoros antiguos de Aram y el sueño de un buscador de reliquias se redujeron a escombros. Antes de morir en 1946, Max escribió: «Sería maravilloso que se pudieran unir de nuevo los fragmentos, pero qué tarea tan horrible». En 2001, algunos de los mejores expertos en restauración del mundo decidieron intentar lo imposible. Sería como hacer un puzzle sin saber si en la caja están todas las piezas.
La doctora Nadia Colidis es una de las jefas del proyecto. Cuando comenzamos, no sabíamos exactamente cuántos fragmentos se habían recuperado en 1944. Muchos de los trozos estaban en cajas y tuvimos que organizar palés para sacar los fragmentos. Fue un trabajo muy duro durante el primer año. Cargar los palés, repartir los fragmentos y empezar el proceso de identificación. Por suerte, Max había sacado fotos del puzzle antes de que se destruyera en pedazos, y sus fotos no habían desaparecido en las llamas. Cogemos la foto en una mano y el fragmento en la otra, y los comparamos. Así somos capaces de determinar si el fragmento pertenece a un león o a una leona. Pero a veces no basta solo con las fotos. A veces hay fragmentos muy difíciles de identificar, porque crees que pertenecen a una escultura y lo pruebas una y otra vez. Cuando se identifican piezas que encajan, algunas necesitan accesorios especiales para que se mantengan en su sitio. Y la mayoría requieren la cuidadosa aplicación de pegamento especial y cemento para unir los trozos de piedra antigua. Algunos de los trozos pesan más de 1 tonelada y otros son del tamaño de una uña. Las piezas del puzzle se fueron uniendo una a una. Y después de 9 años de minucioso esfuerzo, el equipo de restauración transportó las estatuas a una galería pública. Hoy el público está invitado de nuevo a conocer a los dioses de Aram. Aunque Max von Oppenheim no vivió para verlo, Nadia siente a veces su presencia. A lo largo de los años, ha habido situaciones en las que he pensado que Max von Oppenheim observaba desde el cielo lo que estábamos haciendo y nos ayudaba. Esa era la impresión. Era una sensación, algo así. Sí, no debería decirlo a cámara, no en la televisión. El museo tituló la exposición Los dioses rescatados de Tel Halaf. El sueño de Max von Oppenheim también fue rescatado. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, conoceremos el sombrero dorado de un mago. En el Museo Nuevo de Berlín hay una galería destinada a un solo objeto de oro macizo. Recuerda mucho al sombrero de un mago, a algo sacado de un cuento infantil. En el otro extremo de la ciudad vive este hombre, Manfred Bojaczewski. Manfred cría abejas, miles de abejas. Manfred y el sombrero dorado comparten una conexión muy especial. Esa conexión es un secreto del museo. El sombrero es una obra maestra de la orfebrería. Su complejidad llevó a los historiadores a creer que fue hecho por un artesano en la Edad Media. Sin embargo, los métodos de datación científicos demuestran que se realizó hace 3000 años, durante la Edad del Bronce. En esta época el hombre vivía de forma muy primitiva. Desarrollar las habilidades necesarias y sacar el tiempo de crear algo así habría supuesto un reto enorme. ¿Por qué iba un pueblo que sobrevivía a duras penas a crear algo tan extravagante? Los historiadores se lo han preguntado durante décadas. El doctor Wilfried Mengin estaba decidido a encontrar la respuesta. Mi idea era descifrar la ornamentación del sombrero de oro, averiguar qué representaba exactamente y para qué servía. Para mí era como un hobby, pero era también una obsesión. Mengin estaba convencido de que los patrones de círculos y puntos que se repetían no eran solo decorativos. Debían de tener algo que ver con los números, pero no conseguía averiguar el qué. Una noche me desperté
Y estuve contando y sumando y contando. 70, 75, no significan nada. Pero 365, 177 y seguía probando. Entonces se le encendió la bombilla. Contó hacia atrás el número de filas y los anillos alrededor de cada símbolo y descubrió dos números importantes, el 365 y el 354. Estaba claro que se trataba del año solar y del año lunar. El Dr. Mengin descubrió que el sombrero de oro es una especie de calendario. Su ornamentación predice con exactitud los ciclos del Sol y de la Luna en un período de 19 años. Pero el Dr. Mengin solo había resuelto parte del enigma. Sabía lo que significaban los símbolos, pero ¿por qué estos ciclos eran tan importantes para la humanidad en la Edad del Bronce como para hacer el esfuerzo de inscribirlos en un sombrero de oro? Para conocer la respuesta, volvemos a la azotea de Manfred en Berlín y a sus abejas, porque Manfred utiliza métodos de la Edad del Bronce para mantener a sus abejas sanas y productivas. Puedes besarlas. Para orientar su trabajo diario, Manfred confía en los ciclos del Sol y de la Luna. Como las plantas dependen del calendario solar y del lunar, las abejas también dependen indirectamente de ellos. Hay un día del ciclo solar especialmente importante para la producción de miel. Para el equinoccio de verano, las abejas han alcanzado su máxima población. Más abejas significan más miel. En algunas culturas antiguas, al solsticio de verano se le llamaba luna de miel, ya que era el mejor momento para cosechar la miel de abeja. Hoy en día, muchos agricultores confían en calendarios solares y lunares modernos para saber cuándo plantar y cuándo cosechar. El Dr. Mengin cree que alguien en la Edad del Bronce aportó esta misma información al observar los ciclos e inscribirlos en el sombrero dorado. Y alguien influyente en la comunidad utilizaba el sombrero de oro para enseñar cómo hacerlo. Se puede decir así. Era un hechicero que contaba algo interesante para el pueblo. Conocía el secreto de cosas en las que un hombre normal ni pensaría. Así que se puede decir que este era el sombrero de los hechiceros. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, nos preguntamos por qué Hitler odiaba esta obra maestra del arte moderno. En la isla de los museos, el Museo Nuevo se especializa en tesoros antiguos de lugares lejanos. Las salas exhiben objetos de al menos 1000 años. Pero aquí hay una excepción a esta norma. Hace poco, a menos de 1 kilómetro del museo, comenzaron las excavaciones para una nueva estación de metro. Un día, Hendrik Scholz, un obrero, encontró algo extraño bajo la tierra. Vi que era una escultura. La cabeza estaba algo dañada, pero me di cuenta enseguida de que era algo especial. En unos días, el solar se convirtió en una excavación arqueológica. Los hallazgos no eran objetos antiguos, sino importantes tesoros de arte moderno. Ahora mismo se encuentran en el Museo Nuevo. 11 deslumbrantes esculturas de reconocidos artistas europeos del siglo XX. ¿Qué hacían enterradas? ¿Y por qué se exhiben en un museo de historia antigua? Son secretos del museo. Nuestra historia comienza en 1937, cuando los nazis confiscaban obras de arte moderno, arte que Hitler denominaba degenerado. Iban a los museos y galerías de toda Alemania
y se llevaban los objetos. En su mente trastornada, Hitler había decidido que el arte moderno era la obra diabólica de los judíos. Bajo su dirección, los propagandistas nazis organizaron una exposición de arte llamada Arte Degenerado. La idea era que los alemanes leales fueran a verla para mofarse. Parte del plan de Hitler era unificar al pueblo alemán mediante el odio. La exposición incluía esculturas y cuadros realizados por artistas considerados hoy como maestros del arte moderno. Aunque solo unos pocos de esos artistas eran realmente judíos, los propagandistas presentaron su trabajo. Esta escultura de Otto Freundlich está en la portada del catálogo de la exposición. Los nazis tenían dos objetivos: hacer una exposición de propaganda y vender los objetos en países extranjeros para conseguir divisas. Después de las exposiciones, que acabaron en 1942, muchos de los objetos volvieron a Berlín porque no habían sido vendidos en todos esos años. Pero después de la guerra parece que nadie sabía o no se acordaba de dónde estaban esas piezas confiscadas de arte degenerado. Era una pregunta importante para muchos historiadores de arte. ¿Qué había sido de esos objetos? Recientemente, un investigador descubrió una pista en una carta de la época de la guerra escrita por el ministro nazi de propaganda. En la carta se decía que había que llevar los objetos de la exposición a Königstrasse número 50. Esta era una carta muy importante. Había una especie de almacén oficial en esa casa. En 1944, las bombas aliadas causaron un incendio en Königstrasse. Se perdieron muchas vidas. Casi todos los edificios del vecindario quedaron destruidos, excepto el ayuntamiento. Y por eso, 66 años más tarde, 11 estatuas enterradas esperaban ser descubiertas. Los arqueólogos creen que también había cuadros, pero habían sido reducidos a cenizas. Ahora sabemos cómo acabaron bajo tierra las esculturas modernas, pero cómo terminaron en un museo de historia antigua. Para los visitantes alemanes del museo, una visita al pasado lejano es una forma de escapar del pasado más reciente que muchos querrían olvidar. El Dr. Benhoff cree que el museo debería fomentar el recuerdo. Este objeto ardió en un incendio muy intenso, lo cual le imprime una pátina particular. Está firmado por la guerra y por la historia. Estos objetos han sufrido una importante transformación. No solo son arte, sino que además cuentan una parte oscura e importante de la historia de Alemania. Las obras permiten también recordar a los artistas que las crearon. Algunos desaparecieron durante la guerra, otros se convirtieron en refugiados y al menos uno de los artistas judíos murió en un campo de concentración. Esta cabeza rota pertenece a una escultura muy importante de Otto Freundlich. La mayoría de sus obras fueron destruidas durante la época nazi y él fue asesinado en Majdanek. Si observamos una foto de Otto, vemos que esta escultura podría ser un autorretrato. Un museo no es una isla, sino un puente al pasado. Por cada misterio resuelto, aún quedan muchos sin resolver. Secretos que algunos quieren olvidar y secretos que queremos recordar, escondidos a la vista de todos en la isla de los museos de Berlín.